agradeciendo como siempre su puntualidad, su compañía en estas jornadas de capacitación que ofrece la Unión de Notarios de Bogotá. Por supuesto, al presidente, doctor Héctor Cintura, un saludo muy especial, a la doctora Adriana Cuellar, que era nuestra presidenta y actualmente sigue siendo notaria en la ciudad de Bogotá. Y por supuesto, al doctor Leovedis Martínez, que ha sido, yo creo que pues el maestro, el notario que más nos ha acompañado en estas jornadas de capacitación, darle también un agradecimiento muy especial. Eh, Agradecemos su presencia en esta jornada académica organizada por la Unión de Notarios de Bogotá, enfocada en temas de relevancia directa para nuestro ejercicio profesional. Hoy abordaremos la nueva ley de insolvencia de persona natural no comerciante, una normativa que introduce cambios significativos en el tratamiento de situaciones de sobreendeudamiento, ofreciendo herramientas legales para la reorganización financiera de personas naturales. La importancia de este tema se refleja en las cifras actuales. Según el Banco de la República, los hogares colombianos destinan en promedio el 25,3% de sus ingresos al pago de deudas, lo que indica una carga financiera considerable. Además, la Superintendencia Financiera reporta que la cartera de créditos de consumo alcanzó los 218 billones de pesos, representando un aumento del 12% en comparación con el año anterior. Estos datos evidencian la necesidad de comprender y aplicar adecuadamente las disposiciones de la nueva ley para brindar soluciones efectivas a quienes enfrentan dificultades financieras. Para profundizar en este análisis, contamos con la participación del doctor Leovedis Elías Martínez Durán, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Público y Procesal y doctor en Derecho del Externado de Colombia, con una trayectoria destacada como juez, magistrado y notario, así como autor de obras relevantes en la materia. El doctor Martínez Durán nos ofrecerá una visión integral sobre los alcances de la aplicación de esta nueva legislación. Doctor Martínez, de nuevo un agradecimiento muy grande y muy especial y le damos la bienvenida y le cedemos la palabra, pero creo que el Quisiera hacer un doctor comentario Héctor porque el doctor lo quiere veis. pues, decir también unas palabras. ¿Sí? Muchas gracias. Lo primero es reiterar, y muchas gracias, doctor Alan, el agradecimiento al doctor Leo Beis, que es de verdad que un colaborador muy importante para nosotros en Novoc para efectos de estas charlas que hacemos pues, regularmente. Tema muy importante que él maneja, que maneja con gran soltura y profesionalismo, amigo de la casa, que es para nosotros algo muy importante. Y pues gracias a él porque nos va a ayudar a entender estas modificaciones de la nueva ley de insolvencia, como por ejemplo esta normatividad ha modificado nuestras competencias en materia notarial, cómo esta ley ha abierto un campo no solamente para el tema de personas no comerciantes, sino también para pequeños comerciantes y que nos ayude a enfocarnos cómo podemos nosotros aprovechar, teniendo en cuenta los cambios que han hecho, esa normatividad. O sea que el doctor Leovedis, un abrazo primero y un agradecimiento muy especial por toda su colaboración y generosidad y por esa transmisión de conocimientos. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por sus palabras. Esta es la primera vez que me reúno con notarios en un ámbito académico después de dejar la notaría. Ya me había reunido con un grupo de notarios en torno al Festival Vallenato en medio de parranda y música. Así que hoy es una cosa sobria y aquí con ustedes. Lo que me agrada, gracias a ustedes por sus palabras, por los elogios. Y vamos a hablar de la reforma. Miren, no se trata de un nuevo estatuto, es la reforma a la ley 1564 en lo referente a la insolvencia de persona natural no comerciante. Se reformó el título cuarto del libro tercero, pero es una reforma. Muchos artículos quedaron vigentes. Algunos fueron modificados, se le agregó, se les quitó algo, se les adicionó, se le modificó un inciso, pero la ley, o sea, la insolvencia sigue siendo la que regula el Código General del Proceso.
esa ley modificó el Código General del Proceso en lo que tiene que ver con la insolvencia, que fue un caso distinto a lo que ocurrió con el Estatuto de Conciliación, que fue un estatuto totalmente nuevo y que derogó la totalidad de las normas anteriores. Esa es la gran diferencia que encontramos nosotros entre el Estatuto de Conciliación y la reforma a la ley de insolvencia. Es una reforma. Esta ley, y es importante tenerlo en cuenta para el análisis de las normas a la hora de interpretarlas, hace parte del Código General del Proceso. O sea, es una norma procesal. Así digamos que no es un proceso, es una conciliación, es un trámite procesal que se da dentro del Código General del Proceso y que se resuelve a través de una conciliación, pero una conciliación reglada con etapas. Eso es lo primero que dejamos claro. Entonces, voy a compartir pantalla y lo primero que vamos a ver es que se trata de la reforma a la ley, la ley de insolvencia. Reforma. No es una nueva ley de insolvencia, es la reforma a la ley de insolvencia. Y entonces, el objeto de esa ley es el reintegro el mismo que tenía que sigue teniendo el mismo aspecto filosófico, el reintegro de la persona del no comerciante, y vamos a ver enseguida que un aspecto de la reforma es que le cambió el nombre a la ley. Ya no es la ley de insolvencia de la persona natural no comerciante, sino que es ley de insolvencia de la persona natural comerciante y pequeña comerciante, o sea, la persona pequeña comerciante. Eso es un cambio fundamental y lo veremos en su momento, porque esto nos cambia también la forma como lo veíamos. Uno de los grandes problemas que se presentaba con la insolvencia era que todo el mundo iba atacando que es comerciante. Pues hoy eso desaparece. Las personas que se consideran pequeñas comerciantes, de las que vamos a indicar muy pronto de qué se trata, acceden a la insolvencia que se tramita en centros de conciliación y en notarías. Mediante un acuerdo con los acreedores, que es la negociación de deudas, mediante la convalidación de los acuerdos privados que obtenga el deudor con algunos de sus acreedores y la liquidación del patrimonio. Mediante esos tres aspectos se procura reintegrar a la persona a la actividad económica para que vuelva a ser sujeto de créditos, para que pueda volver a tener su actividad normal económica. Y ella tiene un aspecto. Dijimos que se trata de un trámite procesal en cuanto al acuerdo con los acreedores, o sea, la negociación de deudas y la convalidación de los acuerdos privados, porque la liquidación patrimonial es un proceso que maneja el juez y con él no tiene el notario nada que ver, sino simplemente cuando le envía al juez el trámite fracasado para que el juez inicie la etapa de la liquidación. Esta ley, es la modificación de esta ley, nos permite, en el artículo 3º, que modificó el artículo 531, que el deudor pueda suscribir con todos sus acreedores o con una parte de ellos, también nos referiremos a eso en su momento, un acuerdo. O sea que ya no es que tiene que acordar con todos sus acreedores, porque si bien hay un trámite que es la convalidación del acuerdo privado que obtenga con sus acreedores, hoy
se permite que pueda él, dentro de la negociación, llegar a un acuerdo con una parte de sus acreedores. Y ese acuerdo se respeta. Decíamos que se extiende hoy, por el mismo nombre de la ley, se extiende el trámite de insolvencia a los pequeños comerciantes. ¿Y quién es pequeño comerciante según el texto de la ley? Pues el mismo artículo tercero a que me refería, pues aquel que tenga activos por un valor inferior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, hasta 1.000 menos 0,01. Si 1.000 salarios mínimos son hoy, voy a decir un ejemplo, no es exacto, 1.500 millones de pesos. Si tiene 1.499 millones de pesos, entonces es un pequeño comerciante. Con una advertencia y un ítem importantísimo, que de ese avalúo, de ese valor de 1.000 salarios mínimos, se excluyen dos bienes. El de la vivienda familiar, o sea, el inmueble donde vive el deudor con su familia, y el vehículo que se utiliza como instrumento de trabajo. Esos dos bienes se excluyen de los 1.000 salarios mínimos legales, lo que indica que es un pequeño comerciante que puede tener un patrimonio cercano a los 2.000 salarios mínimos legales mensuales. Y ese pequeño comerciante, el único requisito de comerciante que tiene necesariamente que cumplir para acceder al trámite es el de estar inscrito en el registro mercantil. Los demás, como por ejemplo el de contabilidad, no lo requiere. Lo va a requerir en el trámite, sí, que a partir de que fue admitido, tiene la obligación de llevar contabilidad, se lo impone la ley. Pero para ser admitido, solamente como comerciante, solamente debe aportar su inscripción en el registro mercantil, el certificado de que está inscrito en el registro mercantil como comerciante. A partir de ese momento, entonces él pasa a ser un comerciante, pequeño comerciante, que accede al trámite de la insolvencia. Le decía que mucho problema trajo ese tema del comerciante porque todo el mundo, todos los acreedores se enfocaban en dos cosas: el domicilio y la calidad de comerciante. Hubo incluso una vez una decisión de la Corte Suprema de Justicia. La Corte, en sede de tutela, los asuntos que tenían que ver con insolvencia los resolvió un magistrado en sala unitaria, cualquiera de los de la sala, pero en sala unitaria. Y recuerdo un caso de una señora que era médica y que tuvo negocios mercantiles, pero ella cerró los negocios, le avisó a la DIAN que no era más comerciante, pero no canceló el registro mercantil. Ella vendió todos los bienes mercantiles que tenía. Sin embargo, la Corte dijo, en una tutela que yo critiqué mucho, dijo, pero ella, como no canceló el registro mercantil, sigue siendo comerciante. Y resulta que la ley lo que dice es que quien esté inscrito en el registro mercantil no dice que es comerciante, se presume que es comerciante. Y eso admite prueba en contrario. Aquí la Corte no tuvo en cuenta eso, pero bueno, son cosas que ya pasaron y aquí en esta ley se corrigen muchos de esos temas. El artículo cuarto de la ley, que modificó el artículo 532, declara ineficaces las estipulaciones contractuales que tengan por objeto impedir u obstaculizar directa o indirectamente el inicio de un procedimiento de insolvencia mediante la terminación anticipada de contratos, las cláusulas aceleratorias, la imposición de restricciones y en general a través de cualquier clase de prohibiciones, solicitud de autorizaciones o imposición de efectos desfavorables para el deudor que sea admitido a un procedimiento de insolvencia. Se volvió moda que los bancos en los pagarés, o muchos bancos en los pagarés, incluían una cláusula que decía que
si el deudor entraba en insolvencia, no le era oponible a esa obligación. Eso es de pleno derecho ineficaz. O sea que no se puede atender ninguna de esas cláusulas pactadas para prohibirle a un comercial, a una persona, perdón, deudora que pueda entrar en insolvencia. Eso queda claro con esta ley. Además, el parágrafo tercero de ese artículo cuarto, que modifica el artículo 532, prohíbe tener como dato negativo para empleados o contratistas su inclusión en un procedimiento de insolvencia para efectos laborales. Lo que indica que si una empresa, un empleado, entra en insolvencia, así sea deudor de la misma empresa, no pueden por eso despedirlo válidamente. O sea, no es justa causa de terminación del contrato. Y si lo quieren despedir, tendrán que indemnizarlo y además de la indemnización, es posible que se incurra en otro tipo de perjuicios que también se podrán hacer valer por la vía judicial. Tampoco puede servir de fundamento para no contratar a una persona porque se encuentra en estado de insolvencia y ha accedido a un trámite de insolvencia. Y al hablar de la competencia, vamos a encontrar un tema espinoso para nosotros. Resulta que el artículo quinto, que modificó el artículo 533, tiene una historia. Hoy dice, la competencia la tienen los centros de conciliación y los conciliadores que integren las listas de conciliadores elaboradas por los notarios. Eso dice hoy, pues en resumen, la ley. Ese artículo quinto. Sin embargo, ¿alguien me dijo algo? Sin embargo, la ley, el proyecto que fue enviado al Congreso, por el Congreso al gobierno para su sanción, eso fue en el mes de septiembre, decía más o menos lo siguiente. Son competentes para conocer del trámite de insolvencia los centros de conciliación a través de sus directores, de sus subdirectores, de los profesionales auxiliares de insolvencia y los notarios y los funcionarios de la notaría que el notario habilite para ser asesores en insolvencia. El gobierno nacional, este artículo, con el artículo 550, el que modificó el artículo 550, que agregó un numeral primero, de eso hablaremos en su momento, el gobierno objetó ese artículo diciendo algo que no es verdad. Tenía razón el gobierno en decir que el director del centro de conciliación ni siquiera necesita ser abogado, salvo que por razones estatutarias el centro lo exija, el acto de creación exija que sea abogado, pero no requiere ser abogado, puede tener otra profesión. Y segundo, que el subdirector no es, tampoco necesita ser abogado y no tiene que cumplir ninguno de los dos, ni el director ni el subdirector del centro de conciliación, los requisitos para ser conciliador. Y menos un empleado subalterno. Lo mismo se dijo continuo de los jueces, de los notarios. Un asesor de la notaría que el notario encargue de insolvencias no puede tener competencia para tramitarlo. Y la Corte el gobierno hasta allí llegó en esta objeción de este artículo, sino que también objetó la modificación del artículo 550 y allí fue más lejos el gobierno y el Congreso tomó la objeción en la totalidad y dijeron, es que el notario no es conciliador. El notario no es conciliador y por tanto no puede adelantar trámites
de insolvencia. Eso es una falsa argumentación. El notario en Colombia es conciliador desde que la ley 640, que entró en vigencia el 5 de enero del 2001, le reconoció la calidad de conciliador, calidad que hoy le da también la ley 220 del 2022. Pero además de eso, la ley 1564, que es el Código General del Proceso, le reconoció también al notario la calidad de conciliador para adelantar trámites de insolvencia. El Congreso, al desconocer la calidad de conciliador del notario, puede que no haya incurrido en por ese solo hecho, en una causal de inexequibilidad, porque podría llegarse a argumentar que hace parte de la facultad de la libre disposición del legislador para decir quién adelanta el trámite o no lo adelanta. Eso es bien, eso está bien. Pero aquí se viola la garantía institucional del notariado al quitarle la imagen maestra de conciliador que desde el año 2001, o sea, durante más de 24 años, conservó el notario. Y entonces no lo pueden desconocer de un plumazo porque eso no tiene sentido. Podría demandarse la inexequibilidad de esa norma, alegando que se ha violado la garantía institucional del notariado y en consecuencia habría que esperar a ver qué dice la Corte Constitucional. Sin embargo, ese problema es un problema que queda resuelto, según lo dijo la misma ley, al decir que la notaría puede adelantar trámites de insolvencia a través de los conciliadores de la lista que elabore el notario. O sea, que le quita al notario la competencia para ser él quien adelante el trámite de insolvencia como director de la insolvencia, pero le autoriza, le faculta, le conserva la competencia que le daba el Código General del Proceso para elaborar la lista de conciliadores que pueden adelantar el trámite en la notaría. Aquí se impone más o menos un poco lo que se pretendió con la ley 222-20 del 2022. No sé si ustedes recuerdan que UNOVOC invitó a una funcionaria del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio, quien llegó a decirnos, y eso lo discutimos ella y yo ahí, que el notario para poder hacer conciliación requería crear un centro de conciliación en la notaría. Eso es cierto para la conciliación en derecho cuando el notario quiere hacer conciliaciones a través de conciliadores que él designa. En ese caso, debe constituir un centro de conciliación. Pero en materia de insolvencia, no requiere la creación de ningún centro de conciliación porque la ley 1564 le reconoció al notario o a la notaría esa función sin decirlo como centro de conciliación desde cuando le autorizó para nombrar conciliadores, elaborar lista de conciliadores y adelantar las conciliaciones a través de esos conciliadores. La competencia es para adelantar los trámites de insolvencia de persona natural no comerciante y de pequeños comerciantes. Quiero hacerle una pregunta. ¿Hay hasta aquí alguna pregunta sobre el tema? Doctor Leovides, sí, tengo una. Diga, a ver. Es decir, que para adelantar cualquier otro trámite conciliatorio en la notaría o en una notaría,
que sea distinto a la insolvencia en la etapa de negociación de deudas, que es hasta donde es conciliatoria, ¿se debe constituir el centro de conciliación por parte del notario o de la notaría? Doctor, la conciliación en derecho, que es un tema totalmente distinto a la conciliación en insolvencia. La conciliación en derecho, si la puede adelantar el notario sin ningún problema, directamente lo puede hacer. En el momento en que el notario quiera designar conciliadores para que le adelanten los trámites de conciliación en derecho o en equidad, deberá constituir un centro de conciliación en la notaría. Esa es la gran diferencia. Pero para adelantar conciliaciones en materia de insolvencia de persona natural no comerciante y pequeña comerciante, no requiere centro de conciliación, pero sí requiere necesariamente hoy, como están las cosas, elaborar una lista de conciliadores para que ellos sean quienes adelanten el trámite de la insolvencia. Doctor, muchas gracias. ¿Y esos requisitos para establecer o constituir ese centro de conciliación para llevar a cabo conciliaciones en derecho, por qué va a designar conciliadores? ¿En qué norma está o está en la misma norma Están de conciliación? en el decreto 2677 de 2012 y una Gracias, doctor. resolución de la superintendencia, no recuerdo el número, pero que es de marzo de 2013. Bien, Doctor Leves, una inquietud acá. Según esto, significa que el notario, así haya hecho el curso de conciliador, no podría hacer insolvencias hoy no puede o tener. se podría inscribir el notario en la lista como uno de los conciliadores. No, señor. El notario debe, y sobre eso voy a hablar de la competencia del notario para eso, el notario debe elaborar la lista y él dirige el trámite en el sentido de que él es quien recibe la solicitud, quien la reparte, a qué conciliador se la adjudica y tiene unas obligaciones. Me adelanto una vez. Él debe vigilar, primero suministrarle los medios al conciliador para que adelante en debida forma la conciliación, las oficinas, la plataforma, eh, la papelería, los útiles, y debe vigilar que primero que el conciliador reúna los requisitos para ser conciliador, que sea abogado y tenga la capacitación para ser conciliador, y que registre esas conciliaciones, esos acuerdos en el SICAC. Con eso molesta bastante la superintendencia y siempre está solicitando el SICAC vigilándolo para, en caso que el notario haya omitido un registro, Mm. iniciar proceso disciplinario. Tengo una Señor. pregunta frente al decreto 2768, creo que nos dijo que es el que 2677. 2677. 77. Sí, señor. Perfecto. ¿De qué año me recuerda? 2012. La pregunta es la siguiente. Los directores de los centros de conciliación podemos crear las listas de conciliadores Los y notarios. esas, Los notarios. No nadie, sino el notario. claro, perdón, los notarios, es decir, la notaría como entidad promotora que tenga su centro de conciliación, No, no, ¿cierto? no, 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 un momentico, un momentico. Yo lo acabo de decir. Una cosa es el centro de conciliación para adelantar conciliaciones en derecho y en equidad, y otra cosa es el trámite de la insolvencia. Son dos temas distintos. Con esto no tiene nada que ver, en la noticia de centro de conciliación no tiene nada que ver con la insolvencia. El trámite de la insolvencia se regula hoy por la ley 2445 del 11 de febrero del 2025. Y no tiene nada Ok, que ver con la ley 2220 de 2022. Para perfecto. eso Pero es que la lista de conciliadores en insolvencia, por decirlo así, que puede crear el notario, y para allá va mi pregunta, es, esta debe también, o sea, debe crearla el notario en el SICAC, en el sistema del Ministerio de claro, eso la Justicia, registran en el escriben en el SICAC. Y una de las como cosas que, como lo hace un centro de conciliación en derecho que registra correcto, sus listas de conciliadores en el SICAC. Entonces, desde el SICAC del notario, ¿cierto? Él puede crear su lista de conciliadores en insolvencia también para pues, funcionar allí pues, con diferentes conciliadores
que no sea el funcionario, pues, el funcionario habilitado que es el notario, ¿cierto? Diferentes a él, personas diferentes. Sí, señor. El notario, Perfecto. mediante una resolución, crea la lista de conciliadores. Y esa lista, esa resolución la publica en el SICAC, esa lista la publica en el SICAC. Es obligación hacerlo. Doctor, previa revisión de los requisitos del conciliador. Obvio, para poderlo incluir tiene que revisar y cumplir los requisitos. Si usted incluye un conciliador que no cumple los requisitos de conciliador en insolvencia, lo sancionan. Pero yo quiero dejar claro que son dos cosas distintas. Una cosa es la lista de conciliadores del centro de conciliación que creó la notaría para adelantar conciliaciones en derecho o o en equidad. Y otra cosa distinta es la lista de conciliadores que crea el notario para tramitar insolvencias. Son dos cosas absolutamente distintas e independientes. El Pero no centro son excluyentes, ¿verdad, doctor? sí son excluyentes porque una lista es una lista y la otra es otra lista. No, me refiero a que el centro de conciliación de la notaría también puede tener, bueno, después de que creo que 2 años o 3 de funcionamiento, su lista de No, señor. conciliadores en insolvencia. No, señor. No, señor. En la notaría, solamente los conciliadores de la lista. Es que para la notaría no se requiere en materia de insolvencia centro de conciliación. Usted forma su centro de conciliación para tramitar a través de conciliadores las conciliaciones en derecho o en equidad. Una cosa es una cosa y otra cosa es el trámite de la insolvencia para la cual usted no necesita centro de conciliación porque eso se le reconoce a la notaría desde la ley 1564, le reconocen esa condición y entonces simplemente elabora la lista. Ambas listas tiene usted la obligación de incluirlas en el SICAC. Ahora, si los conciliadores que usted tiene en el centro de conciliación están habilitados para ser conciliadores en insolvencia, pues hace dos listas y lo incluye los mismos conciliadores. Pero son dos listas distintas. Son dos actividades distintas. Una cosa es la conciliación en derecho, ley 2220 de 2022, y otra cosa es la conciliación en insolvencia que regula la ley 2445 de 2025. ¿Eso está claro? Doctor Leovides, Sí, digamos señor. que en aras como de dejar una conclusión sobre el tema que es tan importante, las notarías podrían desarrollar en el buen sentido el modelo de negocio de la insolvencia sin mayor requisito, porque ya la ley habilitó al notario para crear la lista y avanzar, pero no se van a confundir con el centro de conciliación. Es decir, el centro de conciliación, si el notario decide constituirlo, no va a poder llevar insolvencias como centro de conciliación de la notaría X. Las insolvencias se llevan mediante una unidad de negocio distinta al centro de conciliación, según le entiendo. Eso es correcto. Gracias, doctor, muy amable. Habilitó a la notaría, entendería, ¿no? No notaría, sino Directamente La habilitó notaría. a la notaría en La cabeza de su notaría. notario para crear la lista de Sí, señor. operadores, digamos que como para no confundirnos, entonces una cosa es la lista de operadores en insolvencia que cumplen un rol conciliatorio y otra cosa es el centro de conciliación ya para desarrollar la unidad de negocio de la conciliación en derecho o en equidad de la ley 2220. Eso es correcto. Doctor Doctor Leovedis, Lovedis, una otra preguntita. precisión sería el, en esa conciliación de insolvencia, el notario no puede ser el conciliador, tiene que apoyarse en la lista de conciliadores. así. Sí, no puede ser conciliador porque el gobierno es la objeción y luego el Congreso dijo que el notario no es conciliador. Mm. Es una estupidez absoluta, pero Distinta, esa es otra diferencia clave con el proceso de conciliación en derecho y en equidad. claro. Estamos, estamos haciéndolo distinto a como lo hemos hecho siempre. Sí, pero es como este tema, yo pienso que lo amerita y luego seguimos con lo demás. Perfecto. Adelante, Buenas noches. doctor. ¿Me Estoy bien, escuchan? sí. Sí, señor. Doctor Levey, muy buenas noches. Gracias por su exposición. Bueno, doctor, concretamente en un municipio como el particular, el mío, donde el tema de las conciliaciones no es mucho, creo que no se hace por ahí, sino una por año. Entonces, concretamente, doctor, el notario no está facultado, de acuerdo a lo que le escucho a su merced, para adelantar conciliaciones
de insolvencia de persona natural. No estamos facultados para desarrollar. Y las conciliaciones en derecho, cuando no hay, pues como no hay, no está creado como tal el centro, las conciliaciones en derecho sí las puede adelantar únicamente el notario. Claro, si no tiene centro de conciliación, las adelanta el notario solamente. Correcto, doctor. Pero, por ejemplo, si a mí me llegase una solicitud para una conciliación de una persona natural, debo crear previamente el centro de conciliación y una persona que tenga las competencias. Yo simplemente le brindo las herramientas para que esa persona elabore, lleve a cabo la conciliación concreto. Doctor José, pero ¿estamos hablando de insolvencia o de No, conciliación de no, derecho? ya quedamos claro que, por ejemplo, en el caso de una notaría primera, que el número de conciliaciones no es mucha, una conciliación en derecho las adelanta el El notario. notario. Correcto. Sí, señor. Pero si me llega una solicitud para una conciliación de persona natural, no comercial, De en este insolvencia. caso sí debo crear, o sea, previamente, lo que yo le entiendo a su merced es que yo le coloco las herramientas y creo el centro de conciliación, una persona que sea especialista en ese tipo de conciliaciones, ¿correcto, doctor? Doctor, mire, no tiene que crear centro de conciliación. Usted elabora una lista. Ok, Para crear un centro de conciliación tiene que pedírselo, llenar una serie de requisitos y solicitárselo al Ministerio de Justicia que le autorice el centro de conciliación. Para ya. hacer la lista de insolvencia, simplemente usted hace la lista. Pero tiene Verifica que tener que, las personas claro, así sea una sola persona, un abogado que tenga yo le cuento, la primera lista que yo hice, la hice con un conciliador. Luego la amplié a 3 y después a 4. perfecto. Entonces, por ejemplo, como en este caso, bueno, en lo particular a mi municipio no me han llegado todavía solicitudes. Entonces, pero sí lo que puedo hacer previamente es constituir, La tener lista del conciliador. una o dos personas, Pero haga la lista. Con uno es una lista. pero Y la persona tiene que tener, el curso de insolvencia, ser abogado y tener el curso de insolvencia. listo, doctor, muy amable. Yo creo que esa Capacitación respuesta en insolvencia. es Doc- muy clara. Mire, Doctor Entonces, luego que Leobeis, usted quiere centro de porque es que, conciliación, doctor, mire, yo hace unos días elevé esa consulta en un grupo. No recuerdo en cuál de los grupos elevé esa consulta, porque llegaron bueno, a preguntar que si yo podía hacerla. Y en los grupos me decían que el notario podía adelantar estas conciliaciones. Pero ahora su merced es claro, dice, el notario no las puede elaborar. Además, tiene que ser de la lista, así sea de uno, y la persona tiene que tener el curso concretamente para que lo pueda desarrollar. sí, de acuerdo, doctor. Y el tema, esa es mi inquietud frente a esto. Eso no afectará a las notarías que tienen trabajo, pero las notarías pequeñas, donde el notario podría acceder a esos honorarios, a esos derechos, podría acceder el notario directamente, pues podría hacerlo como lo venía haciendo. Pero bueno, Pero como los notarios nos pasan por encima o les pasan por encima, y yo no soy notario, yo a veces me siento notario y ya yo no quiero ser más notario. Les pasan por encima y nunca se dice nada. Todo pasa como de agache. Entonces, no hay nada. Eso afecta a las notarías pequeñas que podrían tener un ingreso a través de la conciliación e insolvencia. El notario pero, directamente podría hacerlo. obligatoriamente tiene que tener uno el curso, obligatoriamente tiene que tener uno el curso, el ser conciliador en temas de insolvencia. El notario, No, bueno, realmente No. o sea, realmente no. así yo tenga el curso en una El notaría notario, pequeña, no puedo desarrollar ese tipo de conciliaciones, sino que tengo que tener una persona especialista. O sea, concretamente un notario de un municipio de tercera categoría como el mío no podría adelantar, así tenga el curso, las conciliaciones de persona natural. en el estado de la ley hoy, no. Tenían que Listo. animarse a demandar la ley. Pero en el estado de la ley hoy no puede usted adelantar, no tiene competencia para adelantar conciliación en insolvencia porque el gobierno y el Congreso dijeron el notario no es conciliador, lo que es una falacia. El notario es conciliador desde el mes de enero del 2000.
Uno, han pasado 24 años, entonces no pueden decir hoy que no. Además, eso lo reconoció la ley 16.1564 cuando el Código Penal del Proceso le reconoció al notario la calidad de conciliador. Han pasado más de 10 años, términos para ganar los derechos por prescripción. Entonces, no podían venir ahora de un plumazo a quitarle ese derecho. Eso hace parte de la imagen maestra del notario. El notario es conciliador, lo dice la ley. Y sin embargo, el gobierno, por un lado, y el Congreso, por otro, desconocen que el notario es conciliador. Eso es un lugar común. En Colombia pasa mucho eso. Doc, escúchame, hago una pregunta. Buenas Sí. tardes a todos. Dios, naturalidad. Sí, muchas gracias. Si el asesor jurídico de la notaría puede estar en esa lista. No, porque es un empleado de la notaría y es un subalterno del notario. Deben ser personas particulares a la notaría. No, no deben ser subalternos del notario. Doctor Eso también Lloveis, nos enfrenta a problema. Sí, señor. le hago una Doctor. pregunta. ¿Usted dijo que la lista se conformaba por una resolución, doctor Lloveis, o Señor. por simple una resolución como tal, Sí, señor. titulada así? Sí, señor. ¿Sí? Resolución 01 o 010, depende de las que haya hecho usted. Resolución, y con la resolución suya, usted forma su lista de conciliadores. Y la Que Listo. puede registra. tener uno, puede tener 5, 10, pero eso usted la hace. Y la Y la registra. publica en su cartelera y además de Sí, eso la publica en el SICAC. O sea, listo. inscribe al conciliador en el SICAC. Pero esa resolución es un acto administrativo, no, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos actos No, administrativos. señor. El notario no hace acto administrativo. Una Exactamente. cosa es que cumple una función administrativa, que es lo que hacemos, lo que hacen los notarios. Y otra cosa es que elabore actos administrativos. El notario no le da órdenes a nadie. Porque yo, En por acto ejemplo, doctor, yo administrativo, conformé la lista y todo, pero no la titulé resolución. no importa. No Es un importa, acto ¿cierto? notarial. Claro. Eso, La listo. puede llamar como acta. Eso. Acta no acto. Un acto notario, pero si lo pone Ujú. en resolución, es que para uno identificarla, para que sea más fácil identificarla en caso de que haya necesidad de sacarla a relucir. Eso. Y si quiere poner resolución, la modifica y le pone, hoy, modifico hoy, digo, resolución 01 y le pone la fecha de hoy, se acabó. Y eso es la misma. No se compliquen con eso. Pero miren, es importante que quede claro, para hacer lista de conciliadores en insolvencia no se requiere centro de conciliación. Repito, el centro de conciliación requiere que usted haga haga un trámite de una serie de requisitos y se los envía al Ministerio de Justicia para que en ese departamento de, de conciliación y, bueno, y resolución de conflictos le autoricen el, el funcionamiento del centro de conciliación. Para hacer una lista de conciliadores en insolvencia, el notario simplemente hace la lista y la elabora, inscribe a sus conciliadores en el SICAC y queda habilitado para hacerlo a través de conciliadores. Si ustedes se deciden y demandan el acto, la ley, eso puede ser posible. Podrá decir la Corte, no, señor, también los notarios tienen competencia para eso, porque ahí no hay una omisión absoluta, sino relativa, porque otras leyes le reconocen al notario la calidad de conciliador. Entonces, eso está fácil, pero bueno, que tienen que hacerlo. Bien, entonces miren ustedes con esto. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas, que el notario no puede ser quien acceda a los ingresos por conciliación en insolvencia, sino que simplemente accede cuando él nombra un conciliador y comparte entonces los ingresos de la notaría con el conciliador. Eso es una cosa. Pero en materia de responsabilidad, sí que se descarga el notario de la responsabilidad. Porque según el decreto 2677, la responsabilidad del notario en este caso se limita a elaborar la lista de conciliadores,
teniendo cuidado de que los conciliadores cumplan con los requisitos para hacerlo, la elaboración de un reglamento de conciliación. Si me decido escribir, estoy esperando que el gobierno reglamente, porque vamos a ver por qué es importante, necesariamente está reglamentado, pero que reglamente la ley y más tardecito vemos por qué. Esperando que reglamente para publicar el libro de insolvencia, ahí creo que les voy a incluir un reglamento de insolvencia. Inscribir a los conciliadores en el SICAC, probando que cumplen los requisitos. Hacer el reparto entre los conciliadores y propiciar las condiciones para una adecuada prestación de servicio y vigilar que se inscriban las actas de los trámites en el SICAC. Y en este caso es por todo lo que responde el notario. Sobre el trámite, la responsabilidad, tanto disciplinaria como patrimonial, recae en el conciliador que dirige el trámite. Esa es la ventaja, pues, de que el notario no sea conciliador. Bien. Ese mismo artículo 5 nos trae otro asunto importante. Nos dice que en principio la competencia la tiene el notario en su círculo, o sea, el carácter territorial de la competencia. Sin embargo, el inciso 4 de ese artículo nos autoriza a los centros de conciliación y las notarías para adelantar virtualmente los procedimientos de negociación de deudas y de convalidación de acuerdos privados, cualquiera que sea el domicilio del deudor, siempre que cuenten con la infraestructura tecnológica que les permita hacerlo, inclusive si el deudor se encuentra domiciliado en el exterior, en cuyo caso solamente harán parte del procedimiento las obligaciones sujetas a la ley colombiana. Y eso es normal porque un conciliador colombiano no le puede imponer a un Estado extranjero que respete una conciliación de acá. Eso es otro paseo. Entonces, miren ustedes que esta norma dice que si se hace virtualmente, entonces se pueden tramitar conciliaciones incluso estando el deudor en el exterior. Hasta ahora eso no se podía hacer, o se hacía, pero con la duda de si era legal o no. Sin embargo, el parágrafo de este artículo le ordena al gobierno nacional dos cosas. Primero, lo reglamentar el trámite de insolvencia. Y en segundo lugar, reglamentar lo relacionado con las exigencias de infraestructura técnica requerida para que los centros de conciliación y las notarías adquieran competencia nacional. Este parágrafo llevó, en mi opinión, ilegalmente, inconstitucionalmente, abusivamente, a la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia a expedir dos circulares, una del 7 de abril y otra del 21 de abril de 2025, en las que advierten que mientras no se reglamente esta ley, los centros y notarías no adquieren competencia para prestar el servicio fuera de su lugar de domicilio. Entonces, lo que están diciendo ellos ahí en esas dos circulares es que los notarios deben limitarse, así sea virtual el trámite, deben limitarse a su círculo. Eso es ilegal, eso es abusivo, porque además esas circulares las expide un funcionario de tercera categoría, o sea, un subalterno del Ministerio de Justicia, ni siquiera es el ministro que está dando esa orden. Sin embargo, ellos toman la atribución y lo hacen, y por eso seguramente habrán disciplinarios si alguien se atreve a tramitar una insolvencia de una persona que esté fuera de su domicilio. Yo sobre esto debo decir dos cosas. Uno, en mi opinión,
los notarios, eso no es mi opinión, eso es lo que dice el estatuto de la ley, la Constitución, están sujetos a la ley, no a actos administrativos. Y la segunda, que esos actos administrativos no tienen fuerza de ley, por tanto el notario no está obligado a obedecerlas. Y en caso de que le lleguen a abrir a un notario un proceso disciplinario porque no cumplió una resolución, así como lo dice una norma del código del estatuto disciplinario, del código disciplinario, que dice que es falta del notario, falta grave del notario no obedecer las instrucciones que le da la superintendencia. Eso lo primero que hay que objetar es la legalidad de esos actos, puesto que la ley lo que dice es que el notario lo obliga la ley, no actos administrativos, no resoluciones, no instrucciones administrativas, porque el propio estatuto dice que el notario es autónomo y él es quien interpreta la ley. Yo pienso que esta prohibición a través de una circular o de dos circulares es ilegal. De todas maneras, ustedes son los que la van a aplicar. Yo no tengo nada que ver con eso, pero mi consejo es que si lo hacen, lo pueden hacer, y si no, y si le abren disciplinario, acudan ustedes a objetar la legalidad del acto que les impone la prohibición. Doctor Lovedis, Dime. tenemos dos personas con la mano levantada y una pregunta en el chat. Bueno, después no La, sé que no terminemos en el tiempo, ¿no? Bueno, dele, hágale. la pregunta, doctor, buenas noches. Si en el domicilio de la notaría no tienen lista de conciliadores, ¿dónde, y eso me imagino que es una notaría única, ¿dónde se adelanta esa conciliación? La ley dice que se adelanta en el sitio más próximo, en el círculo notarial más próximo que pueda tramitarla. Lo mismo que si no hubiera notaría. Perfecto. Tiene levantada la mano. Para todos, cordial saludo. Yo quería hacerle una pregunta. Yo soy único acá. No tengo creada la lista para conciliadores en insolvencia. Han acudido a solicitar el servicio. Yo les he dicho lo que usted nos comenta, pues, de que no está creada la lista. Si en un evento se fuese a crear, los primeros requisitos para tenerla sería buscar las personas o los abogados conciliadores y que tengan la capacitación en conciliación e insolvencia en persona natural, Sí, no señor. comerciante, si es del caso, y que tengan su respectiva certificación como un requisito esencial para empezar a crear ese centro, esa lista de conciliadores, previa inscripción en el SICA, como usted lo señala. ¿Es correcto? ¿Así, doctor? Sí, ¿O es en su correcto. efecto, como lo manifestaba usted, no sería idóneo tenerla? Claro, usted, ¿qué necesita para hacer la lista? Pues que sea Tener el insumo, que es el el conciliador. operador. Sí. Bueno, esa palabra a mí no me gusta, ya me derrotaron porque la ley ya dice operador, pero me parece, cuando a mí me hablan de operador, yo me imagino yo sentado en un bulldozer con un casco, con unos guantes Claro. en los codos y unas botas y un overall manejando un bulldozer, operador de bulldozer. Pero listo, ya me ganaron la pelea, ya todo el mundo es operador, listo. Pero venga, yo le digo, ¿qué necesita? Un abogado, su cédula obviamente, que acredite su calidad de abogado y la certificación de que ha hecho el curso de conciliador en insolvencia. No necesita más. Y usted crea su lista. No necesita ¿Ser más. domiciliado en el municipio o puede ser una Pues persona no, no, que... señor, que esté Ok, disponible ok, cuando ok, usted lo necesite. ok, perfecto. Segundo, tener establecido el reglamento que usted nos menciona ahorita sobre pues yo sé que no le gusta a usted la palabra, sobre la operatividad o el manejo No, de ese procedimiento. operatividad sí. Lo que no me gusta es operador, pero no importa. Eso de que me gusta a mí no es irrelevante. Eso yo no hago la ley. Pero venga, eh, sí, el reglamento se debe hacer, pero si no lo tiene, pues no hay problema. Lo importante es que tenga la lista y que usted inscriba a su conciliador o sus conciliadores en el SICAC.
Esa inscripción va certificada por el SICAP. La tiene uno como soporte Gracias. de que está cumpliendo el requisito para evitarse una posible... Es que eso queda ahí, en el SICAC usted accede. Ok, Yo le recomendaría, imprímalo para tenerlo, pero usted simplemente se mete en cualquiera del SICAC y ahí aparece. Eso no tiene problema. perfecto. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Bueno, Doctor, eh, para cargar las actas de los acuerdos, ¿esto lo hace el conciliador o lo carga la notaría? ¿Y de quién es la responsabilidad? la responsabilidad de la notaría debería hacerlo el conciliador. Pero si usted tiene su lista y el conciliador prepare un empleado que le maneje, porque alguien le va a manejar esas conciliaciones. Alguien se encarga de recibir, alguien se encarga de, de elaborar los oficios, pues entonces esa persona que también enséñenla a que pueda entrar al SICAC, eso es sencillo, y pueda hacer la inscripción. Inscribir es importante. Primero lo que se va a inscribir es a los conciliadores, luego las actas cuando ya están ya aprobadas la conciliación, entonces cuando se va a inscribir, antes no. Perfecto, Y el notario responde por eso. perfecto. Bien, esta ley, en el artículo sexto, que modifica el artículo 534, nos resuelve un problema grandísimo que teníamos. Resulta que nos dice cuáles son las controversias que tiene competencia para resolver el juez. Y le prohíbe al juez el control de legalidad, salvo que encuentre que haya fraude. Entonces, dice ese artículo sexto que le asigna competencia a los jueces para conocer las controversias que se susciten en los trámites así. Cuando en el acuerdo se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles protegidos constitucionalmente, a que se refiere el artículo 537. En ese caso, ese acuerdo, si es impugnado por alguien que se sienta afectado, se debe, como lo veremos cuando hablemos del 550, el 551, perdón, se debe enviar al juez para que el juez a- resuelva esa objeción. En segundo lugar, si el deudor no está al día en los gastos de administración al momento de cerrar el acuerdo, lo que incluye la seguridad social de los empleados, y sin embargo ese acuerdo es aprobado, puede objetarlo cualquiera de los acreedores, objetarlo, y eso lo resuelve el juez. El hecho de que el deudor otorgue garantías sin el consentimiento de los acreedores que representen la mitad más uno de los votos, eso puede ser objetado por un acreedor y lo resolverá el juez. La discrepancia que se presenta, sobre eso vamos a hablar, acerca de las obligaciones relacionadas por el deudor en la audiencia de conciliación. O sea, no estamos de acuerdo en el monto, en la naturaleza de un crédito y no nos ponemos de acuerdo, pues lo resuelve el juez. La impugnación del acuerdo y su reforma y las diferencias no conciliadas que se presenten en la audiencia de incumplimiento del acuerdo. Son esas las competencias que tiene el juez, no otras. O sea que ya no se pueden inventar los jueces competencias que no tienen, porque antes eso estaba como, en la ley estaba como etéreo, como no concreto. Hoy nos dicen exactamente sobre qué conoce el juez. Y el juez competente es el domicilio del deudor. Y en el caso de que se adelante virtualmente y el deudor reside en otro lugar, será el lugar donde se está tramitando la negociación. Y aquí hubo un tema importante en materia de competencias. Antes, en la ley del 2012,
la conciliación era una sola. Hoy tenemos conciliaciones de menor cuantía y de mayor cuantía. Y entonces, cuando la insolvencia es de menor cuantía y se impugna, la impugnación, ya va, doctora Gilma, ya le doy la palabra. La impugnación la resuelve el juez civil municipal del lugar. Y si la insolvencia es de mayor cuantía, pues la cuantía para los procesos, entiendo que hoy está la menor, alrededor de los 50 millones de pesos, de ahí en adelante mayor cuantía, o 90, no sé, realmente no, no, creo que son 90 millones de pesos. En mayor cuantía, entonces conocen de las impugnaciones los jueces del circuito. Lo mismo ocurre cuando el trámite se va a liquidación patrimonial. Si el trámite es de menor cuantía, conoce de ese trámite el juez civil municipal. Si es de mayor cuantía, conoce de él el juez civil del circuito. Entonces, miren, para terminar esta primera parte, les digo lo siguiente. La ley dispone, el artículo 6 de que estamos hablando, que en ningún otro caso, o sea, fuera de los casos que ya hemos señalado de competencia del juez, el juez hará control de legalidad sobre las actuaciones del conciliador, ni podrá solicitarle a este pieza del expediente de negociación o convalidación que no se hayan remitido. Si lo puede pedir, sustentando debidamente la necesidad de ellas para tomar la decisión, excepto en los casos en que se evidencien posibles causas de fraude, según dispone el parágrafo del artículo 6. O sea que aquí le limitan al juez su competencia porque es que los jueces estaban tomando decisiones, hacían controles de legalidad y se metían con etapas superadas. Y la competencia de ellos es para conocer de impugnaciones, no de otras cosas. Entonces, con esto terminamos la primera parte y vamos a la segunda, que es el inicio del trámite. Entonces, miremos lo que tiene que ver con los supuestos de insolvencia. ¿Quién puede ingresar a un trámite de insolvencia? Ya dijimos, una persona natural que no sea comerciante y un pequeño comerciante. Y ya indicamos quién es pequeño comerciante. Esa persona debe encontrarse en cesación de pagos. Y ese artículo 9 que modificó el artículo 538 nos dice que estará en cesación de pagos la persona que como deudor o garante, o sea, puede ser codeudor, fiador, avalista, incumple el pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores. Se requieren por lo menos dos obligaciones y mínimo dos acreedores. Si tiene dos obligaciones con el mismo acreedor, no sirve. Dos acreedores distintos. Y que haya incurrido en mora por más de 90 días o que contra esa persona se hayan iniciado dos o más procedimientos públicos o privados de cobro de obligaciones dinerarias, de ejecución especial o de restitución de bienes por mora en el pago de cánones. Y aquí viene otra explicación importante. Miren ustedes que ya no dice, como decía la ley antes de la reforma, que tenga dos, que hayan presentado contra él dos o más demandas ejecutivas, porque eso dejaba por fuera otro tipo de cobros. Y eso también generó problemas. Y en la misma corte, con el mismo ponente, llegó a decir, por ejemplo, que el cobro directo que se hacía en la ley de insolvencia no era un proceso ejecutivo y por tanto no entraba a la insolvencia, no nos lo paraba la admisión de la insolvencia. Entonces, ¿qué está diciendo la ley? Mire, cuando a una persona le están iniciados dos o más procedimientos de cobro públicos o privados de obligaciones dinerarias o de ejecución especial, ¿qué es la ejecución especial? La de la garantía mobiliaria,
que tiene un cobro directo, o público, la jurisdicción coactiva, que no solamente las entidades públicas, sino también muchas entidades, las entidades de servicios públicos, las entidades de seguridad social tienen jurisdicción coactiva, pueden demandar ellos mismos, siendo ellos mismos los jueces, demandar a las personas. O de ejecución especial o de restitución de bienes por mora en el pago de cánones. Esa restitución de bienes puede ser por arrendamiento o por leasing. Y aquí queda claro ya que los leasing sí entran a la insolvencia. Porque decían, no, es que el leasing no entra porque el bien dado en arrendo financiero no es del deudor, sino que es de la entidad financiera. Pues sí, sí es cierto, pero es el arrendador el locatario y él es el que paga el arrendamiento. Y veremos que se dan posibilidades para que él entre a negociar. Entonces, las obligaciones que se cobran, el cobro directo que se hace por la garantía mobiliaria. Usted tiene un bien, un vehículo dado en prenda y no le cobran directamente. Le dicen al juez, oiga, juez, mire, quítale el carro y entréguemelo. Eso es un cobro directo. Eso se suspende por la insolvencia. De todas maneras, dos acreedores, dos obligaciones, dos cobros, pero en ese caso, las obligaciones en mora deben representar por lo menos el 30% del total del pasivo a cargo del deudor. Y en ese pasivo, para determinar ese 30%, no se incluyen los créditos cuyo pago se esté realizando mediante libranza o por descuento de nómina. Ustedes saben que las cooperativas cobran directamente. Ellos le dicen al pagador, mire, Leobedi Martínez me debe a mí una o dos cuotas de este crédito, descuénteselo. Y el pagador no le descuenta por la derecha, porque la ley lo autoriza. Y entonces, a ese tipo de cobros también entran aquí. Y no se tienen en cuenta las obligaciones que están pagando por libranza o por nómina, por descuento de nómina. No se tienen en cuenta para establecer el 30% del pasivo del deudor. A menos que esos créditos hayan dejado de abonarse efectivamente la obligación por cualquier causa. Extraño, ¿por qué? Porque los descuentos de nómina y los descuentos por libranza se descuentan a menos que la persona haya dejado de trabajar, por ejemplo, y ya no está en la empresa, pues no le van a descontar por nómina. Y para la verificación de la situación, o sea, de que tiene descuentos por libranza o por nómina, basta con la declaración del deudor. Declaración que se entiende prestada a valorar de juramento. Después les hablo de eso, pero no ahora porque no hay tiempo. Pero eso tiene también algo que decir sobre eso. ¿Cuáles son los requisitos de la solicitud del trámite de negociación de deudas? O sea, para que una persona entre en insolvencia. Vamos a encontrar algunas cosas importantes aquí. El artículo 10 de la reforma modificó el artículo 539 del Código General del Proceso. Y dice que en los casos de mayor cuantía, y esto es nuevo, primero antes no existía ni mayor ni menor cuantía, era insolvencia, punto. En los casos de mayor cuantía, el deudor deberá asistir acompañado o representado por apoderado judicial. O sea que hoy, a partir del 11 de febrero de este año, cuando una persona va a presentar una solicitud de insolvencia y esa insolvencia es de mayor cuantía, debe estar acompañado o representado por apoderado judicial. Entonces usted le puede dar poder a un abogado para que lo represente o simplemente decir que me acompañará el abogado fulano de tal y él le acepta ese poder. Porque ambos tienen que estar en la audiencia.
Además de eso, debe presentar un informe de las causas de la insolvencia. ¿Por qué llegó usted a esa insolvencia? Hay que echar el cuento de qué pasó, porque yo venía bien y de pronto me caí en mis créditos y caí en mora. Hay que contar por qué. Luego de hacerse una propuesta de pago que debe ser razonada y además de ser razonada, debe ser coherente, debe ser una propuesta de pago viable. No va a decir que yo me gano 20.000 pesos y que me voy a pagar una deuda de 10 millones. No puede, eso no sirve. Tiene que haber una propuesta de pago seria, razonada, atendible. Una relación de los acreedores, identificándolos, dando su domicilio y dirección, su correo electrónico, diciendo cuánto le debe y cuál es la naturaleza del crédito que le debe. O sea, si es un crédito quirografario, si es un crédito prendario, si es un crédito de hipoteca o cualquier otro tipo de crédito. Además, debe presentar una relación de los bienes del deudor, aportando la prueba de ello. O sea, que debe aportar por lo menos el certificado de libertad y tradición de esos bienes. En la anterior reglamentación se atendía a la absoluta buena fe del deudor. Al deudor hay que creerle. Pero en los centros de conciliación le pedían, tráigame la prueba de eso. Hoy debe probar que tiene los bienes, que son suyos, aportando la prueba. Lo mismo en la relación de acreedores, si hay personas jurídicas, debe aportarse el certificado de existencia y representación de esa persona jurídica. La relación de procesos judiciales y de cobro de cualquier naturaleza, ya me expliqué sobre eso. Cobro directo, cobros especiales, me están descontando por nómina, me están descontando a través de una libranza, hay que indicarlo. Si la persona deudora es empleada, debe aportar un certificado de sus ingresos o, si no es empleada, una declaración de ingresos. Aquí basta con que él diga, yo no soy empleado, trabajo en tal cosa y mis ingresos son tanto. Eso se le cree porque ahí hace parte de la buena fe que domina este tipo de trámites. Debe indicar cuál es el monto de los requisitos de los recursos disponibles para pagar. Y también cuáles son los montos para él sostener a su familia. ¿De cuánto dispone para eso? Para pagar y para mantener la familia. En el caso de si tiene sociedad conyugal vigente o no, y si esa sociedad se ha liquidado en los últimos 2 años, debe aportar la copia de la escritura o la sentencia mediante lo cual se hizo esa liquidación. Debe indicar también si tiene a cargo obligaciones alimentarias. En todo caso, debe aportar el certificado del REDAM. Y siendo comerciante, debe aportar la matrícula mercantil para establecer que es pequeño comerciante. Y en la primera audiencia, los acreedores podrán solicitar la prueba de las obligaciones relacionadas. Y aquí hay una cosa que hay que dejar en claro. Yo voy a insolvencia y digo que tengo 10 deudas. ¿En qué consta mi deuda? En un pagaré, en una letra de cambio, en un contrato en el que consta la obligación. Esos bienes no los tiene el deudor, los tiene el acreedor.
entonces los acreedores podrán solicitar la prueba de la obligación relacionada. ¿Qué es eso? Que los acreedores relacionados, si otro acreedor lo solicita, deben aportar la prueba de la existencia de esa obligación. Porque a veces le quieren exigir es al deudor que pruebe la deuda. Señor, yo no tengo el documento lo tiene mi acreedor. Y se le impone a los centros de se le prohíbe, perdón, a los centros de conciliación y a las notarías imponer modelos inmodificables. Porque llegamos al extremo de que se desarrolló la cosa y se volvió un negocio y muchas empresas que se dedicaban a la insolvencia montaron modelos para los trámites y el deudor tenía que adquirírselos, comprárselos para poderlo llenar porque si no le tramitaban su insolvencia. Eso hoy está absolutamente prohibido. Aquí se resolvió otro problema. Yo en mi libro decía que si, por ejemplo, hay una pareja que eran deudores los dos miembros de la pareja y tenían bienes comunes, pues debían tramitar una insolvencia conjunta, porque no era de recibo, decía yo, que una persona que llega a un acuerdo y el otro miembro de la pareja no llega al acuerdo y se va a liquidación patrimonial y los bienes son comunes. Eso fue resuelto por la ley diciendo que se pueden solicitar y tramitar insolvencias de deudores pertenecientes a un mismo núcleo familiar. El artículo 11, que modificó el artículo 539, que incorporó un artículo nuevo, el artículo 539A. Esa norma es nueva. Y dice, existiendo varios deudores de un mismo núcleo familiar, si lo solicitan, se puede tramitar, se puede tramitar. Aquí me dijeron que había desactivado el WhatsApp aquí de la. Bueno, si hay varios, vamos a pedir aquí para colgar enseguida si llama otra vez. Si hay varios miembros de la familia que tienen deudas, pues entonces ellos pueden pedir que les tramiten que se adelante el trámite con un mismo conciliador y que ese conciliador tramite la solicitud coordinadamente. O sea, no se hace un solo trámite, se hacen los 2 o 3 trámites, pero los puede hacer el mismo conciliador. Y en ese caso, designando un mismo conciliador, los honorarios del conciliador no podrán exceder el 50% como suma adicional de el valor de la primera o la mayor de los trámites que está realizando. Por ejemplo, mi trámite tiene un valor, mis obligaciones de 100 salarios mínimos. Entonces, eso tiene una tarifa asignada. Si llevo 2 o 3 trámites más, entonces el conciliador no puede cobrar más del 50% de la primera tarifa. Eso lo dice la ley. Y no se trata de una negociación conjunta, pero el conciliador puede hacer audiencias conjuntas, pero para cada audiencia hace un acta individual. Porque lo que está diciendo es que no se va a tramitar conjuntamente, sino que por separado, pero se pueden hacer al mismo tiempo. Sí, pero no. En caso de que esa insolvencia de un núcleo familiar se objete,
vaya donde el juez, el mismo juez es el que debe conocer de todas las objeciones que se presenten o todas las discrepancias que se presenten en los varios trámites. O sea, un mismo juez resuelve los dos o los tres trámites de que se trate para que no haya decisiones contradictorias, sino que las coordine. Y en este caso, los términos de trámite de que no hemos hablado todavía se incrementarán en un 50%. Y eso lo veremos enseguida. Bien, se presentó la solicitud a la notaría. El notario recibe la solicitud de trámite y al día siguiente debe entregársela a un conciliador. Y ese conciliador tiene 2 días para aceptar el trámite. ¿Qué pasa si no, cuando el notario tenía el conocimiento del trámite, si él en 2 días no se lo asignaba a un conciliador, tenía la obligación de conocer de él? Hoy, como el notario no tiene competencia, entonces él tiene 2 días para... No, al día siguiente se lo reparte al notario, al conciliador, y el conciliador tiene 2 días para admitir o inadmitir el trámite. ¿Qué pasa si el notario no lo reparte el día siguiente? Pues podrá hacerse acreedor de una sanción disciplinaria en caso de que lo investigue, pero hasta ahí. Bien. Si él debe resolver el conciliador dentro de los 3 días siguientes a la aceptación del cargo, y si no acepta el cargo, salvo que tenga una justificación real, pues debe ser removido el cargo de conciliador, echarlo de la lista. El cargo de conciliador, si está en la lista, es de obligatoria aceptación. Entonces, el conciliador tiene 3 días para resolver. En primer lugar, revisa. Si la solicitud no reúne los requisitos que hemos visto, entonces le da 5 días al interesado para que lo corrija. Le recuerdo que si es de menor cuantía, la puede presentar directamente el insolvente, y si es de mayor cuantía, debe estar acompañado por abogado. Resulta que el conciliador acepta la solicitud porque le encuentra ajustada a la ley. Si la acepta, da inicio al trámite. Y en el mismo acto, no auto, los notarios no hacen autos, en el mismo acto, eso es un acta, puede ser, fija fecha de audiencia dentro de los 2 días siguientes a la aceptación de la solicitud. Y si se trata de un comerciante, entonces debe ordenar la inscripción de esa acta en el registro mercantil o de ese acto de admisión en el registro mercantil. Esta aceptación de la solicitud tiene un recurso, cosa que es contraria a la actividad procesal. Vemos que esta normatividad está en el Código General del Proceso. Sin embargo, el acto que admite la conciliación, el trámite, tiene un recurso de reposición que va a resolver el conciliador con las pruebas si las tienen, y si no, que se las aporten, y él resuelve. Eso no tiene más recursos. Sin embargo, la redacción de la norma nos da a entender que sí, porque dice el parágrafo que las controversias relacionadas con la aceptación de la solicitud de negociación de deudas solamente se podrán proponer al iniciarse la primera sesión de la audiencia correspondiente. Pero resulta que si bien dice esto el parágrafo, no nos dice
la ley que el juez conoce de las controversias sobre la admisión de la solicitud, sino que nos dice que se interpone recurso de reposición y si y la resuelve el conciliador directamente. Entonces, creo que aquí ellos iban por otro lado y se les quedó la norma ahí enganchada y lo dejaron así. El artículo 15, que modifica el artículo 544, nos dice que el procedimiento de negociación de deuda dura 60 días desde la aceptación de la solicitud. 60 días para tramitar la insolvencia. Pero a solicitud conjunta del deudor y de cualquiera de los acreedores con quienes se haya conciliado definitivamente, se va a prorrogar por 30 días más. ¿Se ha conciliado qué? Hombre, la naturaleza y el monto de las obligaciones. Él me dice a mí que me debe 100 pesos y yo acepto que son 100 pesos, pues yo concilié con él 100 pesos. No hemos conciliado la negociación, pero ya estamos de acuerdo en cuánto es el monto y la naturaleza de los créditos que me deben. Entonces, los acreedores, uno o más acreedores, que hayan conciliado, que hayan aceptado definitivamente el monto de la obligación y la naturaleza, pueden pedir junto con el deudor que se prorrogue el término por 30 días más, o sea, que dure 90 días ese trámite de la conciliación. Cuando se trata de comerciante, de pequeño comerciante, con el voto de la mayoría de sus acreedores, al 50%, el 50,01% de sus acreedores, por capital, ¿no? Se puede prorrogar por 90 días más. O sea, que tenemos 3 tipos de plazos. 60 días, lo normal de la insolvencia. Cuando el deudor y un acreedor que haya conciliado el monto de su obligación lo pidan, puede prorrogarse por 30 días más y duraría 90 días. Cuando se trata de comerciantes, con el voto de la mayoría de sus acreedores, lo pide que lo prorrogue, lo pueden prorrogar por 90 días más, o sea, son 150 días. Y recuerden que dijimos que cuando se trata de grupos familiares, el término se puede prorrogar por 50 días más, el 50% del término, o sea, a 90 días. Y además, y esto lo dice la ley, antes no lo decía, y la gente peleaba, conmigo peleaban, pero es que, yo, señor, si el trámite está en el juzgado, ¿cómo va usted a correr los términos? Pues la ley dice claramente que el término se suspende durante el tiempo que dure la solución de las controversias por el juez y se reanudará con la reanudación de la audiencia al recibir la decisión. O sea, no nos está diciendo que usted mandó el trámite al juez para que tramite las objeciones y que cuando lo devuelve se reanuda. No, cuando usted lo recibe y fija la fecha para la audiencia, para la continuación de la audiencia, en esa fecha se comienzan a contar nuevamente los términos para saber si se tramita en el término o no esa situación. También se suspenden los términos durante la vacancia judicial. Así no haya objeciones propuestas, no haya negocio en los juzgados. La ley lo dice. Yo lo hacía, yo lo suspendía de entre el 20 de diciembre y el 10 de enero porque los jueces lo suspendían, porque si no íbamos nosotros a conceder trámites de insolvencia para mandar a los juzgados que estaban cerrados. Entonces, eso lo decide hoy la ley, que durante la vacancia judicial se suspenden los términos. ¿Y qué ocurre? Por favor, hay alguien con mi micrófono prendido por ahí, lo cierra, por favor. ¿Qué ocurre si el trámite no se resuelve? ¿Qué ocurre si el trámite
O sea, no se hace la negociación en el término de 60 días o de 90 o de 150 si se prorrogó, pues simplemente que fracasa la negociación. Y el fracaso de la negociación da lugar a la liquidación patrimonial. Entonces, es importante tener en cuenta esos términos. Bien. ¿Qué ocurre con la aceptación de la solicitud? El artículo 16, que modificó el artículo 545, dice expresamente que se prohíbe al deudor hacer pagos. Eso no lo decía, se entendía, pero no lo decía expresamente la norma anterior. Y dice que no podrán iniciarse contra el deudor nuevos procesos o trámites públicos o privados de ejecución, de jurisdicción coactiva, de cobro de obligaciones dinerarias, de ejecuciones especiales, ni de restitución de bienes por mora en el pago de los cánones, y se suspenderán los que estuvieran en curso al momento de la aceptación. No se pueden iniciar nuevos procesos de insolvencia, perdón, ejecutivos, ni de cobro directo, ni de cobro coactivo, ni de restitución de inmuebles por mora en el pago de los cánones. Pero además de eso, hay una norma que se trajo de la ley 116 y es la postergación de créditos. Dice el literal C del artículo 16, como quedó el artículo 545 hoy, que comunicada al acreedor y a los pagadores y a los particulares que ejercen cobranzas la iniciación del trámite, no podrán hacer gestiones de cobranza judicial o extrajudicial. Ese cuentico que yo estoy en insolvencia y me están llamando, oiga, que pague, ¿cuándo va a pagar? Resulta que si hacen eso, el deudor le dice al conciliador, señor conciliador, esta persona me está llamando para cobrarme. Y la primera vez el conciliador le llama la atención, oiga, señor fulano, debe estar haciendo gestiones de cobro que esta persona está en insolvencia y no le puede pagar. Tiene prohibido pagarle. Pero insiste, la segunda vez que lo haga, entonces el conciliador lo puede amonestar. La ley de esa facultad. Señor, mire que usted está molestando a este señor, él no le puede pagar, no le cobre, y si usted sigue en eso, lo vamos a sancionar. Pues la tercera ocasión que lo haga, esa persona sufre la postergación del crédito, la postergación del pago de todas las obligaciones de ese acreedor. ¿Y qué es la postergación del crédito? Que ese crédito puede ser de primera clase porque es laboral, puede ser de segunda clase porque es un crédito de garantía mobiliaria, o sea, de prenda, o un hipotecario, se va, o un crédito de primera clase porque es un crédito de impuestos del Estado, ese crédito se va al último lugar. O sea, es al último al que le van a pagar después de pagarlo, de haberle pagado a todo el mundo. Y esa sanción la impone el conciliador. Y si el ciudadano está en liquidación, pues el juez que conoce la liquidación a petición del deudor. Y si además de habérsele postergado sigue molestando, entonces el conciliador le envía la información a la superintendencia financiera o a la de industria y comercio, según el caso, o a la de economía solidaria, si se trata de cooperativas, para que le impongan multas del 10% del monto de los créditos, incluidos los intereses, por cada vez que insista en adelantar cobros. Esta es una sanción nueva, esto no lo traía la ley, eso está, pero no de esta manera.
La 1116 habla, que es la de los comerciantes, habla de postergación de los créditos, pero no habla de esto de llamado de atención, de amonestación, y luego de la sanción de de las superintendencias. Entonces, el acreedor que está molestando, llamando al deudor que está admitido en insolvencia, pues entonces se le puede postergar sus créditos o se le puede imponer una sanción económica. En segundo lugar, y también lo dice la ley, antes no lo decía, suspensión de descuento de nómina o de productos financieros, pagos por libranzas o de cualquier otra forma de prerrogativa relacionada con el pago o abono automático o directo del acreedor o de mandatario suyo que se haya pactado contractualmente o que disponga la ley, excepto los relacionados con la obligación alimentaria del deudor. O sea, los únicos descuentos que se le pueden hacer al deudor que está en insolvencia son los créditos alimentarios. Todos los demás se suspenden. Esos actos de cobro por nómina o por libranzas o de productos financieros, que son, por ejemplo, los que hacen directamente los bancos porque usted tiene un crédito y lo autoriza para que le descuenten directamente. Si la persona está en insolvencia, dice la ley que son ineficaces de pleno derecho. Y el conciliador está autorizado para ordenarle al pagador o al acreedor la devolución inmediata de lo pagado o descontado. Y son solidariamente responsables tanto el deudor, el acreedor como el pagador por la devolución de esos dineros desde el momento en que reciban la comunicación. Y además, también vale la imposición de las sanciones de postergación del crédito y de la remisión a la superintendencia para que impongan multas. Miren ustedes que esto se ha puesto más serio. También se prohíbe la suspensión de servicios públicos, la prohibición de suspensión de servicios públicos. Una vez que la persona ha sido admitida en insolvencia y será comunicado a las empresas de servicios públicos que estén en insolvencia, no le pueden suspender los servicios por deudas anteriores a la fecha de la admisión de la insolvencia. Pero los causados a partir de ese momento debe pagarlos puntualmente como gasto de administración. Si la empresa de servicios públicos suspende el servicio, el conciliador le ordena que lo restablezca y no lo restablece, también se le aplican las sanciones de postergación de los créditos para que hagan caso. O sea, se le están dando dientes al conciliador para que obligue a los acreedores a acatar las normas. Dice el numeral cuarto que entre los 5 días siguientes a la aceptación del trámite de insolvencia, el deudor deberá presentar una relación actualizada de sus obligaciones, bienes y procesos con todas sus acreencias causadas al día inmediatamente anterior a la aceptación. Eso, y realmente a partir de ese momento de que se presente esa información, es cuando de verdad inicia el trámite, es cuando el conciliador le va a avisar al acreedor que inició el trámite, a los jueces que suspendan los procesos, a los acreedores que no cobren, a los servicios públicos que no suspendan los servicios, pero, y yo decía, eso es un requisito de procedibilidad. Si no lo hace, pues debe suspenderse el trámite y rechazarlo. Pues no. La ley dice que la ausencia de esa actualización se tendrá como manifestación de que la relación presentada con la solicitud no ha variado. O sea, que de todas maneras hay que esperar los 5 días. Si no presentaron la solicitud, usted adelante el trámite. Ya no tiene sanción el hecho de no presentar esa actualización de créditos. El numeral quinto nos dice que el deudor no podrá solicitar
el inicio de otro procedimiento de insolvencia. Si el deudor cumple el acuerdo, podrá solicitarlo pasados 5 años desde el cumplimiento. Y si el deudor desiste del procedimiento, entonces a partir de la fecha en que se aceptó el desistimiento. Además, la aceptación del trámite de insolvencia interrumpe el término de prescripción y hace que no opere la caducidad de las acciones respecto de los créditos de contra el deudor si se hubieran hecho exigibles antes de la iniciación del trámite. Y aquí hay un tema que no es nuevo, pero que afecta directamente al notariado. El numeral séptimo. Dice, el pago de impuesto predial, cuotas de administración y servicios públicos y cualquier otra tasa o contribución necesaria para obtener el país salvo en la enajenación de inmuebles o cualquier otro bien sujeto a registro, solo podrá exigirse respecto de aquellas acreencias causadas con posterioridad a la aceptación de la solicitud. Las obligaciones que se causaron antes de la admisión quedan sujetas a los términos del acuerdo o a la resulta del procedimiento de liquidación patrimonial. Este trámite se aplica a toda obligación propter rem que afecte los bienes del deudor. O sea, que las obligaciones que afecten a los bienes inmuebles del deudor se le aplica esta norma. Entonces, obviamente, para que el deudor pueda vender esos bienes, necesita autorización en la insolvencia, que lo autorice el conciliador con la aprobación de los acreedores. Lo que significa que si se va a vender un bien que se autorizó en la insolvencia a venderlo, el notario no puede exigir, ni el registrador tampoco, los pagos y salvos de los créditos anteriores a la admisión, porque esos créditos quedan sujetos a al resultado de la negociación. Entonces, habrá en esos casos que extender la escritura pública de venta de ese inmueble sin los pagos y salvos, dejando la constancia de que esos impuestos están sujetos a la negociación de deudas. Este es un tema que yo sé, lo recalco porque sé que es espinoso, pero hay que entenderlo. Hay que abrir la mente a lo que se busca. Se busca facilitar, porque esas ventas que se autorizan se hacen con la finalidad de que el deudor pague. Y así como le va a pagar sus acreedores, los créditos tributarios son de la primera clase y se van a pagar en primer lugar. Entonces, una vez que él haga la negociación, va a pagar esos impuestos a la entidad acreedora. Pero es importante que tengan en cuenta, eso hay que verlo con pinzas y tener en cuenta que los impuestos causados hasta el momento de la admisión de la solicitud no se pueden exigir. Se exigen los que pasan de ahí en adelante porque eso se convierten en gastos de administración y el no pago de los gastos de administración da lugar a la liquidación patrimonial. Y miren ustedes también un hecho nuevo. El deudor podrá buscar la renegociación de mutuo acuerdo con los contratos de leasing. Él debe negociar con sus acreedores de leasing. Esos leasing debe reportarlos como obligaciones que él tiene al solicitar la insolvencia. Y si no logra negociar con ese acreedor de leasing, estamos dentro del trámite, todavía no estamos en la negociación. El deudor busca el arreglo y si no logra negociar con su acreedor, cualquiera de las partes, tanto el acreedor como el deudor, podrán dar por terminado el contrato unilateralmente, comunicando la decisión a su contraparte y al conciliador. Y en esos casos,
el locatario, que es el deudor, debe hacer entrega inmediata del bien a su acreedor financiero. Y si hay sanciones contractuales o legales, porque se ha pactado que la terminación anticipada da lugar a tal sanción, esas sanciones se van también a ser parte de la negociación, o sea, se incluyen en la negociación o en la liquidación en caso de que se llegue a la liquidación. De todas maneras, se autoriza al deudor que tiene contrato de leasing a darlos por terminados en los siguientes casos. En primer lugar, cuando siendo de trato sucesivo, aún se encuentra en proceso de ejecución. Es un contrato oneroso que no lo puede pagar, pues entonces en vez de seguir creciendo la deuda, termina el contrato. Y también cuando las prestaciones, o sea, los pagos de arriendo financiero resultan excesivas. Y dice la ley que al comunicar esta decisión, el deudor deberá presentar un análisis de la relación costo-beneficio para el propósito de la negociación de llevarse a cabo la terminación en la cual se toma en cuenta la indemnización a que se ve sujeto por terminar anticipadamente el contrato de leasing. Y aquí hay dos figuras nuevas, porque iniciado el trámite, se discutía si procedía el retiro o no, o si se podía desistir del trámite o no. El retiro se puede hacer mientras no se haya hecho efectivo ninguno de los efectos previstos en numeral 1 y 2. O sea, cuando no se han suspendido los pagos, ni se han suspendido las suspensiones de los servicios públicos. En esos casos, o sea, hasta antes de que se comunique la aceptación a los acreedores y a los jueces, se puede retirar la solicitud y no pasa nada. Pero también se puede desistir de la solicitud. Y en estos casos, dice la ley que se aplican los artículos 314 a 316 del Código Penal del Proceso. Recuerden que estamos en una institución procesal, pero no habrá lugar a condena en costas y su aceptación conllevará la reanudación inmediata de los procedimientos de ejecución suspendidos, para lo cual el conciliador oficiará con destino a los funcionarios y particulares correspondientes al día siguiente en que se produzca. Y me explico. Si usted tiene un proceso ejecutivo, usted puede desistir del proceso ejecutivo si tiene la autorización de su contraparte, del deudor, pues entonces no hay lugar a condena en costas. Pero si usted desiste de un proceso ejecutivo y no tiene la anuencia de su contraparte, o sea, de su deudor, entonces lo van a condenar a usted en costas. Y si además ha embargado bienes, lo van a condenar en perjuicios. Pues igual, si usted desiste y hay lugar a que se pidan perjuicios por haber, por ejemplo, suspendido procesos ejecutivos que tenían embargos, dice la ley que esos perjuicios se tramitarán en el proceso suspendido que se va a reanudar. Usted presente su solicitud al juez para que él liquide los perjuicios que se le causaron. La primera pregunta es si el deudor es abogado, ¿puede actuar en nombre propio? Obvio que sí, obvio que sí. Eh, Gracias. La segunda es, ¿cuál es el papel del codeudor cuando el deudor principal se declara en insolvencia? Bueno, eso es un tema de más adelante, pero ya lo vamos a adelantarlo de una vez. Cuando un No tuve la deudor misma conmigo. tiene codeudores o avalistas o garantes, los acreedores no pueden actuar contra el deudor, pero sí lo pueden hacer contra los codeudores y los avalistas y los garantes, siendo terceros. Puede hacerlo, salvo que ellos renuncien a la solidaridad, cosa que no hace nadie. Pero sí pueden
sí pueden actuar contra los avalistas, los garantes y los fiadores y codeudores, con una advertencia. Si se actúa, se le cobra a los avalistas, a los garantes y no pagan, eso implica la, el fracaso de la negociación del garantizado o avalado. La otra pregunta que tiene aquí es, así no sean deudas conjuntas, me supongo que se refieren a cuando hay, cuando son deudas del mismo núcleo familiar. Busquémosla, vamos a mirarlo. Miremoslo porque la norma nos dice, mm, pues no, las deudas pueden ser conjuntas o no. Debe haber bienes conjuntos, sí, porque son las garantías. Recuerden que los bienes del deudor son la prenda general de los acreedores, pero sí puede ser tener eh, bienes conjuntos o deudas conjuntas. No hay inconveniente. La otra, ¿los acreedores de una insolvencia inicial pueden rehusarse el incremento de los términos cuando se hace una insolvencia simultánea con un familiar? Pues es que ahí sí es la ley la que dice que se incrementan los términos de una vez en las insolvencias conjuntas. Entonces ahí no tienen división ni el conciliador ni los acreedores, ni siquiera el deudor, porque es la ley la que dice que en esos casos se incrementa el término. Perfecto. Aquí dice, pero el término de esos 60 o 90 días se suspende cuando está en el juzgado para trámite de objeciones. Sí, señor, sí lo dijimos. Aquí un agradecimiento, que si usted puede darles el contacto. Estas son las preguntas que tengo en el chat en este momento. Pero doctor Lavés, esto es muy importante para todo el notariado y de verdad que es fundamental que podamos hacer esta segunda etapa y también, y esto es un abrebocas, porque esto es algo muy profundo. Ya son prácticamente las 8 de la noche. Ocho. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Más de 220 personas conectadas estuvieron presentes en esta conferencia. Dándole las gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, que nos acompañaron en la noche de hoy, y al doctor Leovedis, por supuesto. Eh, recordarles que dentro de 15 días entonces haremos la segunda sesión de esta conferencia y ustedes se pueden inscribir y recibir las notificaciones cuando se suban nuevas conferencias. Esta conferencia estará en los próximos días, esta primera parte de esta conferencia estará en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que busquen en YouTube UNOVOC y puedan acceder a más de 100 conferencias que en el caso de lo que decía el doctor Héctor, para el concurso es muy valioso porque acá hay un gran material de estudio para todos los notarios que queremos presentarnos al concurso. Y pues nos veríamos en 15 días y el doctor Levedis, como siempre, amigo de la casa, muchas gracias por su generosidad en compartir sus conocimientos. Bueno, gracias a todos ustedes por la atención, por escucharme y seguimos hablando.